Zavala. Ella es médico radiólogo, egresada de la Universidad Francisco de Miranda de Coro. Es radiólogo del Hospital Universitario de Caracas y actualmente se desempeña en Damas y en la Clínica El Ávila, en la unidad de patología mamaria de la Clínica El Ávila. Ella nos va a hablar sobre pesquisa en el cáncer de mama. Adelante, Mónica. Buenas tardes. Primero que nada, darles las gracias a la Sociedad Anticancerosa por la invitación. En esta tarde me toca hablar del tema de pesquisa del cáncer de mama, cuáles serían las recomendaciones para nuestro país. Primero, hablar del concepto de pesquisa o de cribado, que se refiere a las pruebas y exámenes que se utilizan para encontrar una enfermedad en las personas que todavía no tienen ningún síntoma. Y cuando hablamos de cáncer de mama nos referimos a un tumor maligno que se origina en las células de la mama. Un tumor maligno es un grupo de células cancerosas que pueden crecer e invadir los tejidos cercanos o propagarse a lo que llamamos metástasis a diferentes partes del cuerpo, y no olvidar que, bueno, principalmente ocurre en las mujeres, pero que también hay casos en la población masculina. En cuanto a las estadísticas del cáncer de mama, el último registro epidemiológico es del año 2012 y en él se reporta que ocurrieron 42.046 casos por cáncer. Las defunciones registradas fueron 22.815 y en el género femenino los 4 primeros renglones o las 4 primeras órganos afectados fueron la glándula mamaria con 5.063 casos y 2.067 defunciones, le sigue cuello uterino, pulmón, colon y recto. ¿Qué representan estas 4 órganos? Representan el 56% de la incidencia y el 52% de la mortalidad anual. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Con respecto al cáncer de mama, hablamos de que la incidencia está dada lo más importante es que veamos que la edad más afectada es de los 45 a 54 años, le sigue 55 a 64 años y en tercer lugar tenemos las pacientes de 35 a 44 años. En cuanto a la mortalidad, las edades más afectadas son de 55 a 64, continúa 45 a 54 y de cuarto lugar siguen las edades de 35 a 44 años. Hablamos que hay riesgos o factores de riesgo que son modificables y no modificables. Entre los modificables están la actividad física, la dieta, el alcohol, el tabaco, y en los no modificables el género, que ya hemos hablado que la población femenina es la más afectada, las edades, los genes, el BRCA1 y el BRCA2, la historia familiar y la raza y la etnia. Según el Colegio Americano de Radiología, se divide a la población de riesgo en 3 renglones. Hablamos de alto riesgo para aquellas mujeres que son portadoras del gen del BRCA y que tienen familiares de primer grado que aún no están comprobados genéticamente, tienen antecedentes o pueden tener antecedentes, de irradiación del tórax entre las edades de 10 y 30 años por linfoma, y que cuentan con un 20% más de riesgo de por vida de padecer cáncer de mama. Las de riesgo intermedio son aquellas que tienen un 15 a 20% de riesgo de padecer cáncer de mama. También pueden presentar antecedentes personales de cáncer de mama, neoplasia lobular o hiperplasia ductal atípica, y las de riesgo promedio que tienen menos del 15% de riesgo de por vida de padecer de cáncer de mama y que a la mamografía tienen mamas no densas, que serían los patrones A y B de la nueva clasificación de la ACR-Virax. Recordar que la mamografía es el método de elección para la pesquisa como diagnóstico del cáncer de mama y mediante su uso se ha logrado reducir la mortalidad por cáncer en aproximadamente un 25%, pero que en las pacientes con mamas densas puede haber una tasa de falsos negativos bastante alta. Por eso los los equipos de imágenes, sobre todo los mamógrafos, cada vez buscan mejorar la evaluación de las pacientes con mamas densas. Voy a dividirles la conferencia en cuáles son las pautas según el Colegio Americano de Radiología, luego el panel de expertos de Europa y finalmente los últimos lineamientos de la Sociedad de Cáncer Americana. Según las pautas del Colegio Americano de Radiología,
El cribado debe hacerse a los 40 años para la población general, se inicia, de 25 a 30 años para las pacientes de alto riesgo con factor genético ya demostrado, de 25 a 30 años en esas pacientes y en las pacientes que tienen familiares de primer grado, madre, hermana o hija, e iniciar el control 10 años antes del diagnóstico, de la edad de diagnóstico del familiar. Y después de la radioterapia, pero no antes de los 25 años, para las mujeres que recibieron radiación en manto entre las edades de 10 a 30 años. Importante que a cualquier edad, para las mujeres con neoplasia lobular demostrada por biopsia, hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ o carcinoma de mama invasivo, y ya hablaríamos de mamografía diagnóstica. Luego les voy a decir la diferencia entre mamografía de pesquisa y mamografía diagnóstica. No olvidar que el ultrasonido es un método complementario, pero no está catalogado como método de pesquisa por ser operador dependiente, y aparte que las microcalcificaciones, que son la expresión más frecuente del carcinoma ductal in situ, no son visualizadas por ecografía. Y existe una tasa de falsos positivos también elevada. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad al combinarla con la mamografía. Para las pacientes de alto riesgo se habla de un 92.7% comparado con el ultrasonido, donde la sensibilidad es del 52%. Según el panel de expertos de Europa, en el año 2014 plantean que la mamografía de cribado para ellos debe recomendarse a las mujeres de 40 a 49 años, eso habla de una evidencia moderada. La mamografía de cribado deberá recomendarse a las mujeres de 50 a 69 años, y ellos hablan de controles cada 2 años. Y la mamografía de pesquisa debería recomendarse a las mujeres de 70 a 74 años cada 2 años. Fíjense, la diferencia es bien notable con respecto a la conducta que adopta el Colegio Americano de Radiología con respecto a la parte del grupo europeo. Esto es, más o menos resumiendo, hablan de que la intervención con mamografía cada 2 años se debe hacer en las pacientes de 50 a 69 años, controles anuales o bienales en las pacientes de 40 a 49 años no tienen una evidencia todavía sustentable, mayores de 69 años los controles bienales también, y que la autoexploración mensual en pacientes desde 30 a 70 años también tiene poca evidencia. Pero sí es importante la conducta que adoptan para las pacientes de alto riesgo portadoras de las mutaciones del BRCA1 y el BRCA2, y hablan de la parte de la autoexploración, del examen clínico y la mamografía. En cuanto a la autoexploración, se dice que es una medida aplicable en esta población, dadas las cifras de 10 a 40% de tumores que pueden ser indetectables en la mamografía, y que debe realizarse de forma mensual después de la menstruación a partir de los 18 años. El examen clínico también es pertinente, puede detectar casos palpables y ocultos por mamografía, se recomienda repetirla cada 6 meses a partir de los 25 años, y la mamografía puede iniciarse a los 25 años o 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar de primer grado, y debe ser combinada con ultrasonido e incluso con resonancia de mama. Y finalmente, según la Sociedad Americana de Cáncer, con el artículo que publicó en octubre de este año, ellos resumen que las mujeres con un riesgo promedio de cáncer de mama deben someterse a mamografía periódica a partir de los 45 años, y subdividen que las mujeres entre 45 a 54 deben ser examinadas anualmente. Las mujeres de 55 años o más deben realizar la pesquisa bienal o pueden continuar con los controles anuales, y tienen la oportunidad de comenzar el cribado anual entre las edades de los 40 a 44 años, no está tampoco vetado. Las mujeres deben continuar la mamografía de cribado siempre y cuando su estado general de salud es bueno y tienen una expectativa de vida mayor de 10 años, eso por si pueden responder y ser candidatas a los tratamientos si la pesquisa es positiva. Y la Asociación Americana de Cáncer habla de que no recomienda el examen clínico de mama como método de pesquisa, sino que debe estar en conjunto con los métodos de imagen para tener una evaluación completa de la paciente. Esto es un cuadro comparativo del consenso del 2003 y en el del 2015, y las diferencias están en las edades de
mayores de 55 años, donde ellos ya plantean que el control puede ser cada 2 años y todavía en el 2013 se mantenía que el control era anual. Continuar el cribado siempre y cuando la expectativa de vida sea mayor de 10 años, eso se mantiene, y en todas las mujeres, actualmente, lo que les acabo de mencionar, el examen clínico de mama no es recomendado para la detección del cáncer de mama en las mujeres con riesgo promedio o a cualquier edad, pero anteriormente sí se aceptaba que las mujeres entre 20 y 30 años se hicieran un examen clínico de mama de al menos cada 3 años y que las mujeres asintomáticas a partir de 40 años se lo hicieran de forma anual. ¿De qué método disponemos para la pesquisa? Bueno, la mamografía, el ultrasonido y la resonancia de mama. ¿Qué es una mamografía de pesquisa? La mamografía de pesquisa solamente contempla las proyecciones convencionales en el meleo y en cráneo caudal, y hablamos de mamografía diagnóstica cuando sumamos a las proyecciones convencionales, proyecciones como la lateral estricta de 90 grados o proyecciones como con técnica de compresión más ampliación, que ya aportan una información adicional y se convierte en diagnóstico aunado con el ultrasonido. No olvidar que el ultrasonido mamario es un método complementario que necesitamos hacerlo con buenos equipos de alta resolución, con transductores lineales, con una frecuencia no menor de 13 MHz, eso lo digo porque lamentablemente todavía vemos ultrasonidos practicados con transductores endocavitarios o convex, que pues, está errado, pero bueno, para que no lo olvidemos. La alianza de la mamografía y el ultrasonido es vital en toda unidad de mama porque nos permite tener una alta sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad. Y la resonancia de mama tiene como beneficios, aporta datos morfológicos, determinación volumétrica, el comportamiento cinético y la perfusión vascular. De hecho, la resonancia de mama es un estudio que en pacientes de alto riesgo de 25 años puede ser utilizada por su alta sensibilidad. Entonces, ¿qué tenemos para nuestro país? Disponemos de buenos equipos y de estudios de buena calidad, lamentablemente no en todos los estados, como ya lo mencionaba el doctor Contreras, pero bueno, tenemos la tomosíntesis, que es el boom de la parte de mamografía digital, incluso todavía hay mamógrafos analógicos que lo importante es que se cumplan los controles de calidad y va a aportar la misma información, pero sí tenemos controles de calidad adecuados y óptimos. La resonancia magnética, el ultrasonido mamario, el CT PET, el ultrasonido 3D, la medicina nuclear y las biopsias guiadas tanto por ultrasonido como por estereotaxia, que las hacemos tanto con agujas de corte como con cánulas de corte y vacío, y también las punciones con aguja fina. Entonces, para nuestro país, según una revisión de literatura, que de hecho la pueden conseguir en la página de la Sociedad Anticancerosa, en el año 2013, se hizo como un consenso de todos estos estudios, faltan los últimos que les mencioné, pero ellos nombran que en las mujeres debe iniciarse el cribado de 40 a 49 años, con la periodicidad anual, con una reducción de la mortalidad de un 24%. Y hacen la acotación que se admite el inicio de la pesquisa a los 35 años sobre la base epidemiológica de la incidencia del cáncer de mama. Pero yo quiero que recuerden la lámina donde les decía que la incidencia, el mayor porcentaje está dado en este grupo, de 45 a 54 años. Y que como tercer lugar lo ocupan las pacientes de 35 años en adelante. Entonces no está mal si iniciamos el control a partir de los 40 años, porque eso es lo que está demostrado en medicina basada en la evidencia, ¿no? Aunque varios de nuestros centros ya hemos iniciado la pesquisa a partir de los 35 años. El ultrasonido es un método complementario, todos lo tenemos como mano derecha de la mamografía, pero no está indicado como método de cribado por su reproducibilidad, por la alta tasa de falsos positivos, por el bajo valor predictivo positivo para la biopsia, la incapacidad para detectar la mayoría de los carcinomas ductales in situ, y esto es por el tema de las microcalcificaciones, no olvidar esto, la dependencia del operador y la falta de control de calidad. En cuanto a la dependencia del operador, yo creo que ahí tenemos que tomar responsabilidad, o sea, si en la medida que nos formemos, los que nos dedicamos a la parte de mama, eso va a disminuir y vamos a lograr tener una mayor sensibilidad del estudio de ultrasonido. Y la resonancia de mama tiene una sensibilidad para detectar
focos adicionales de enfermedad del 92% y una especificidad del 89%, con una tasa de falso positivo de más del 40%. Permite la mejor definición de la extensión de la enfermedad, lo cual conlleva planificar mejor el procedimiento quirúrgico, o sea que no solamente la resonancia está indicada para pacientes ya diagnosticadas, sino, como le decía, para pacientes de alto riesgo, con familiares de primera línea o que estén comprobadas genéticamente y que tengan también mamas densas. Y bueno, para terminar, esta frase: solo se ha perdido cuando se deja de luchar. Muchas gracias.